las mejoras que el sistema de pensiones mexicano requiere. Y para discutir precisamente este tema, quisiera invitar al escenario a las siguientes 4 personas, todas ellas expertos en el tema y además actores clave en el sector. Si podría pasar, por favor, el maestro Carlos Ramírez Fuentes. Él es el actual presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR. También, si pudiera pasar… El doctor Carlos Noriega, quien ocupa, como ustedes saben, la presidencia ejecutiva de la Asociación Mexicana de Administradores de Fondos para el Retiro. También el actuario Francisco Miguel Aguirre, él es el director general de Evaluaciones Actuariales del Norte. Y finalmente, el señor Roberto Boker, quien es presidente de Principal International Latinoamérica. Bueno, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por participar en este panel. Son 4 personas conocedores del tema, actores clave en el sector. Creo que tuvimos 3 ponencias muy interesantes que nos dan un marco de referencia sumamente rico para entrar ya a la discusión, a detalles tal vez. La sensación que por lo menos yo tengo es que sin lugar a duda ha habido avances en México, pero hay retos importantes sobre un tema de la mayor importancia para el país y para cada uno de nosotros como ahorradores. Y si me permiten, me gustaría empezar con una primera pregunta a Carlos, que es el regulador. Y la pregunta sería la siguiente: ¿qué tan urgente es esto? ¿Existe realmente una necesidad apremiante de empezar a hacer mejoras al sistema? Y si efectivamente hay esta urgencia, ¿cuáles son, digamos, las áreas de oportunidad, las principales áreas de oportunidad que ven ustedes desde su perspectiva? Bien, pues muchas gracias y gracias a Principal Group por esta invitación. Quiero felicitarlos por este panel que ha resultado muy interesante y de la mayor trascendencia. Por supuesto, también felicitar a Luis de la Calle por el trabajo, el espléndido trabajo que realizó, y creo que será muy útil para las discusiones futuras. ¿Qué tan urgente son los cambios en el sistema de pensiones de México? Creo que hoy, a 17 años de distancia de la creación del sistema de pensiones mexicano, podemos hacer un claro alto en el camino, porque nos encontramos exactamente a la mitad del proceso, digamos, donde una generación se va a pensionar, la primera generación se va a pensionar con un sistema de cuentas individuales. Más o menos en aproximadamente unos 15 años tendremos al primer mexicano pensionado a través de las AFORES. Y desde hoy sabemos perfectamente cómo va a aparecer ese mexicano, es decir, cómo va a ser el contexto de su retiro. Se va a retirar muy probablemente, si seguimos como vamos, como se mencionó en distintas ocasiones en las sesiones previas, con una tasa de reemplazo inferior a lo deseable, inferior a los estándares internacionales e inferior a las necesidades que tienen y tenemos todos los mexicanos. Por tanto, sabemos también que esa persona se va a retirar
al mismo tiempo que se están pensionando o están pensionándose los últimos trabajadores con la vieja ley de pensiones del IMSS, la ley 73. Y las diferencias entre unos y otros van a ser muy significativas. Eso lo sabemos de antemano. Por tanto, ¿qué tan urgente es? Es claro que entre más tardemos en llevar a efecto las reformas de fondo que requiere este sistema, que ya son conocidas por todas y donde se han insistido en diversas ocasiones y en diversos foros, pues naturalmente va a ser menor la posibilidad de acumular suficientes recursos para los ahorradores mexicanos de la nueva generación y por tanto estaremos condenando al sistema de pensiones a tener un desenlace inferior al de su potencial. Creo que ese es el mensaje central de este foro. Tenemos una herramienta que hemos construido los mexicanos de enorme calidad. Esta reforma que se hizo en 97, sin lugar a dudas, es de la mayor trascendencia, pero no la estamos explotando al máximo. No la estamos aprovechando al máximo y creo que de ahí es donde tiene que derivar todas las decisiones que se tomen en los próximos años respecto al sistema. Urgente es porque se nos acaba el tiempo, porque estamos ya a la mitad del camino y faltan muchas cosas por hacer. Gracias, gracias Carlos. Otra pregunta ahora a Carlos Noriega. Tuviste durante muchos años cachucha del sector público, ahora estás como portavoz del sector y en ese sentido creo que tienes una perspectiva muy valiosa para hablar de dos temas. Nivel de consenso respecto a qué hacer, qué tanto consenso existe, sientes tú, allá afuera de lo que hay que hacer, y dado ese nivel de consenso, qué tan viable ves la posibilidad de hacer lo que se necesita hacer. Bueno, debo comenzar igualmente como Carlos agradeciendo a Principal este esfuerzo. Yo creo que es importantísimo que se hagan este tipo de foros donde las ideas se debaten y donde tenemos además de un público muy experto, tenemos a la prensa que ayuda a difundir esto más allá y cambiar lo que tú estás planteando de si existe o no un consenso. El consenso solo puede existir después de un análisis, después de un debate, ¿no? Aquí en México desafortunadamente tenemos una población muy polarizada. Gente tan pobre, que hablar de una pensión es hablar de una fantasía, ¿no? Gente que no está en el sector formal, que no tiene capacitación, que no tiene forma de integrarse al mercado laboral productivo y que por lo tanto una pensión no está dentro de sus posibilidades. Para ellos yo creo que la reforma en el sentido de tener una pensión universal es fundamental y en ese sentido creo que hay un consenso muy generalizado de la importancia de contar con un esquema de pensiones no contributivas. Quizás no existe el consenso suficiente sobre cómo financiarlo, cómo operarlo, el alcance de esta reforma. Por el otro lado, tenemos un sector informal muy importante y este sector informal quisiera poder participar, pero como aquí nos acaba de decir Greg, mientras los patrones no encuentren esquemas fáciles, sencillos y eficaces sobre todo, va a ser muy difícil hablar de la migración del sector informal al formal. Entonces, creo que hasta ahí hay consenso en ambas partes. Ahora bien, el tema de las cuentas individuales creo que no goza plenamente de un consenso y creo que no goza de ese consenso precisamente por el desconocimiento, primero, de la responsabilidad individual, del impacto fiscal que se tiene y tercero, del impacto, como bien señalaba Luis de la Calle, yo creo que una de las contribuciones más importantes es la contribución a la propia productividad de la economía y finalmente a apropiarse el trabajador de la alta rentabilidad que puede tener el capital, ¿no? Entonces, creo que esa última parte, más que exista o no consenso, yo te diría, lo que existe es una enorme ignorancia de cómo funciona y los beneficios del sistema para poder impulsarlos. Finalmente, el tema del ahorro, ¿no? En la medida en que veamos el ahorro como un costo, como un sacrificio,
pues siempre habrá la tentación de posponer ese esfuerzo. Mientras no haya un reconocimiento de los beneficios de la pensión, creo que falta este último punto para verdaderamente tener una decisión, ¿no? Y entonces encontrar a todas las fuerzas políticas impulsando activamente esas reformas de las que Carlos Ramírez acaba de mencionar. Creo que esa es nuestra última responsabilidad, hacer del conocimiento de la mayoría de los tomadores de decisiones, no solo en el Poder Ejecutivo, sino en el Legislativo, y los propios medios de comunicación que entiendan, digamos, los detalles de estas reformas. Gracias. Parecería que hay una sensación de urgencia, a veces mayor, a veces menor, que hay un consenso tal vez general, pero tal vez en los detalles es necesario debate, discusión, mayor análisis, probablemente difusión, mayor conocimiento de la población en general, y sospecho que también hay retos ya en la parte de la implantación de muchas de estas cosas. Y la tercera pregunta se la haría a Francisco Miguel Aguirre, que tiene muchísima experiencia precisamente en estos temas, habiendo participado en múltiples esfuerzos de reformas a nivel estatal, también para instituciones, universidades, etcétera. Y la pregunta sería, ya a ese nivel, ¿cuáles son los retos que se enfrentan para llevar a cabo este tipo de cambios? Ya a nivel muy concreto de implementar esto y de empujar estos cambios. Sí, bueno, primero yo creo que es importante explicar, porque siempre hablamos de pensiones y toda la atención se dirige al IMSS, siempre. Porque todos pensamos que las pensiones en México están en el IMSS, que sí está la gran parte. Sin embargo, también están los estados que tienen sus propios sistemas de pensiones, las universidades, municipios, etcétera. Y cada uno de estos es diferente entre sí y además con condiciones políticas, económicas y sociales diferentes. Entonces, aquí el gran reto es cómo hacerle para modificar esos esquemas atendiendo a sus condiciones particulares. ¿Qué es lo que se ha tratado de hacer o qué es lo que se está haciendo en el país? ¿Qué es lo que estamos haciendo en el país? Primero, tenemos que diseñar un esquema para cada uno, como un traje hecho a la medida, que equilibre lo político, lo económico y lo social. ¿Por qué digo esta parte? Me parece muy importante, porque cuando nos contratan el estudio actuarial, el problema es 99% técnico. Pero una vez que se entrega el estudio actuarial, el problema se convierte en 99% político y 1% técnico. Entonces, el gran reto es cómo hacer para que los patrones y los sindicatos se pongan de acuerdo y trabajen juntos en una solución. Y eso lo que nos hemos dado cuenta es que lo que hay que hacer es, con transparencia e información, los trabajadores toman buenas decisiones. Eso es lo más importante. Ahora, un tema básico para hacer las reformas es que todos los esfuerzos del país se están yendo hacia cuentas individuales, lo cual me parece que es técnicamente lo correcto. Sin embargo, en los estados, en las universidades, políticamente a veces no funcionan los esquemas de cuentas individuales. Sí funcionan, pero no los aceptan los trabajadores. Y como la presión viene hacia el sistema de cuentas individuales, entonces se frenan las reformas y los egresos siguen creciendo de manera desproporcionada. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, se propone un esquema de cuentas individuales y si no se acepta, pues por lo menos modificar un esquema de beneficio definido, pero ya cambiando los parámetros, edades de jubilación más altas. ¿Por qué? Porque en estos esquemas la gente se va con edades de 50 años de edad, etcétera. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar los parámetros por lo menos y ya en el futuro intentaremos cambiar hacia los esquemas de cuentas individuales. Una de las frases que nosotros usamos mucho a la hora de hacer las reformas es: la mejor reforma es la que se puede lograr. Yo podré escribir la mejor reforma, vámonos a cuentas individuales en un papelito, pero si los sindicatos no lo van a aceptar, entonces nunca va a pasar y nunca vamos a poder mejorar el sistema. Yo creo que ese es el camino que se debe seguir. Gracias. Roberto, tú tienes una enorme, y perdón, por cierto, si alguien quiere hacer un comentario sobre lo dicho por otra de las personas, por favor avísenme y se vale comentar o matizar el comentario de alguien más. Roberto, tú tienes mucha experiencia internacional, de lo ocurrido en Chile, de lo ocurrido en Brasil, estuviste también aquí en México, ya en las presentaciones que tuvimos también se habló de experiencias en otros países.
¿De qué podemos aprender, dado lo que se ha dicho de México, de la situación donde está en México? Si tuvieras que destacar qué se puede aprender de otras experiencias, qué podríamos traer a México que no hemos hecho, ¿qué destacarías? Primero que nada, también quiero agradecer la oportunidad de estar nuevamente aquí en México y reencontrarme con muchas caras amigas, muchas caras conocidas, y agradezco al equipo de México el haber hecho este evento tan extraordinario y con tan buena y distinguida asistencia. La pregunta que tú haces obviamente es un tema de reflexión bien profundo. Y aquí me gustaría sí partir por algunos temas más macro y tomar algunos conceptos que se han puesto en las exposiciones anteriores. Primero, yo creo que hay dos temas que hay que tener muy presentes y que son la realidad para México y también para Latinoamérica. En Latinoamérica y en México, ya sea a través de las empresas, ya sea a través de las instituciones, ya sea a través de los gobiernos o a través de las personas, el ahorro no es suficiente para cubrir la necesidad de entregarle a las personas una pensión que signifique una buena calidad de vida al momento de jubilarse. El ahorro es insuficiente. En México esta situación es todavía más dramática que en otros países latinoamericanos. En México, como bien lo dijeron acá, la tasa de ahorro es de un 6,5%. En el caso chileno, que también es insuficiente, es cercano a un 10% más el ahorro voluntario. En el caso de Brasil, la tasa es cercana al 18%, quizás Brasil tiene otro problema. ¿A dónde va a parar ese ahorro? Esa otra cosa, digamos. Es un problema aparte, por lo tanto no es solo ahorrar más, sino que cómo se canaliza también. Y si uno mira los países de la OECD, las tasas de ahorro están en torno al 20% en promedio. Por lo tanto, sin lugar a duda, la conclusión de que se necesita ahorrar más es más que evidente. Y en ese sentido, hay una realidad. Hablamos del IMSS, hablamos del ahorro individual, y con estos cambios demográficos que hacía referencia Luis, también hablaba Gonzalo, no hay bolsillo, ni en México, ni en ninguna parte de Latinoamérica que pueda hacerse cargo de esta cuenta que viene a futuro. En el caso de México, efectivamente tenemos una gran oportunidad por el bono demográfico, pero si uno mira líneas proyectadas hacia el año 2050, 2060, hay una convergencia bastante alta de México con el resto del mundo. Y lo que vamos a tener es que vamos a tener 2 personas económicamente activas, no necesariamente trabajando, pero en edad de trabajar, por cada jubilado. O sea, salvo que nosotros les pidamos a las generaciones futuras que tienen prácticamente la mitad de sus ingresos a financiar los jubilados, estamos enfrentados a un gran problema. ¿Y cuál es lo que me gustaría dejar aquí en este escenario, y aprovechando la presencia de representantes del regulador, y no me cabe duda que aquí hay muchos representantes de distintos poderes del gobierno, es que, así como muy bien decía Luis, hay que actuar con convicción y hay que actuar con decisión y hay que tener una visión de lo que nosotros queremos para México. Digo nosotros porque yo también me considero medio mexicano, tengo 2 hijos mexicanos, así que estoy preocupado, obviamente, muy preocupado del futuro de ellos también. Y en ese sentido, aprovechando la presencia de Carlos y otras autoridades, es hacer un llamado en 2 puntos, que es transformar esto en una política pública, porque las políticas públicas han demostrado la capacidad de modificar las conductas de las sociedades. Hay muchos ejemplos de políticas públicas muy efectivas en México, contra el cáncer en la mujer, contra enfermedades específicas, contra el SIDA, etcétera, que han modificado las conductas de las personas. Y aquí la primera parte de la política pública tiene que estar orientada precisamente a mejorar la educación financiera de los mexicanos. Creo que hay muchos mitos de que el mexicano no le gusta ahorrar, que el mexicano es distinto. Yo eso, la verdad, mirando las encuestas, cada vez más aparece que el mexicano está más y más preocupado por su futuro. Y el segundo punto es, dentro de esta política pública, es generar los mejores incentivos posibles para aumentar el ahorro de las personas. Y creemos que particularmente los ahorros a través de medios colectivos, a través de las empresas, a través del lugar de trabajo, como lo que presentó Greg, son mecanismos que sí funcionan. Tenemos casos como el chileno que no funcionó por distintas razones que podemos analizar, pero la prueba está en que sí funcionan
Y de hecho, a pesar de todas las limitaciones que tenemos en el caso chileno, de los planes que nosotros estamos promoviendo en Chile, un 70% de los trabajadores que tienen acceso a ese plan terminan suscribiéndose y participando. Por lo tanto, aquí hay un esfuerzo de política pública en educación y buscar los mecanismos mejores posibles para promover el ahorro voluntario y particularmente para servir a la clase media el ahorro voluntario colectivo. Gracias. Carlos, déjame precisamente preguntarte sobre ese tema, ahorro voluntario, planes de pensiones privadas bien regulados, bien diseñados, con los incentivos fiscales adecuados. Se argumenta que pueden funcionar y pueden funcionar muy bien. ¿Vale la pena hacerlo en México? ¿Y cómo se podría hacer, cómo se podría impulsar si piensas que vale la pena hacerlo en México? Por supuesto. A ver, yo creo que para poner en contexto, las reformas que requiere el sistema de pensiones se pueden ver desde dos ángulos. Llamémosle las reformas que requieren aprobación del Congreso de la Unión, que todos sabemos cuáles son. El aumento de la aportación pasa por el Congreso, el eliminar o aumentar el límite de inversión en valores extranjeros por parte de las AFORES, el famoso 20%, pasa por el Congreso. Todo lo que tiene que ver con incentivos fiscales y digamos el contexto del ahorro voluntario pasa por el Congreso de la Unión. Llamémosle que esas son reformas estructurales, el aumento en la edad de retiro pasa por el Congreso. Todas esas son reformas de orden estructural que son necesarias y que tienen un claro ámbito en donde participa el Ejecutivo, por supuesto, y participa el Legislativo. Ahora, hay otro ángulo de reformas que son reformas, llamémosle, que son realizables sin la necesidad y sin la participación del Congreso de la Unión. ¿Cuáles son ellas? Entre las que destaca la promoción del ahorro voluntario. El ahorro voluntario no requiere, si bien obviamente si viene acompañada de incentivos, pues va a funcionar mejor, pero estoy convencido de que el ahorro voluntario en México podría crecer a una tasa mucho más rápida de la que viene creciendo en los últimos años, con mayor promoción, por supuesto, en donde participan las AFORES, participa naturalmente el regulador, mayores canales de ahorro. El año pasado dimos a conocer algunas medidas en esa dirección para facilitar al ahorrador la posibilidad de llevar a efecto su ahorro voluntario, pero necesitamos que venga acompañada de una mucho mayor difusión que de alguna manera dé a conocer estas medidas. Hay otras medidas que también no requieren el concurso del Congreso de la Unión. Por ejemplo, modificaciones regulatorias al régimen de inversión, en donde podemos todavía flexibilizar más las oportunidades de inversión de las AFORES, en donde podemos seguir trabajando en fortalecer las capacidades de gestión financiera de las administradoras. Hay un área de oportunidad enorme en lo que tiene que ver la cultura financiera y la cultura previsional, en donde no se están haciendo los esfuerzos necesarios o suficientes, digámoslo así, para acercar al ahorrador a su cuenta individual y para que tome mejores decisiones. En fin, lo que quiero de alguna manera transmitir es, el ahorro voluntario naturalmente es el camino a través del cual podemos aumentar esa tasa de contribución que aquí ha quedado claro es absolutamente insuficiente. Pero para que ello ocurra no podemos seguir esperando a que el Congreso tome las decisiones. Esperemos que las tome pronto, pero tenemos que seguir abonando a través de medidas pequeñas pero significativas para que ello ocurra. Y creo que ahí, sí debo decirlo, tenemos todos una responsabilidad para hacerlo posible y por supuesto pendiente. Muchas gracias, Carlos. Ahora, Carlos Noriega, déjame preguntarte precisamente por ese tema. Queda claro que hay cosas que le tocan al Congreso, el Congreso legislará al respecto, queda claro que hay cosas que puede hacer el Ejecutivo, que puede hacer el regulador, y trabajará el Ejecutivo en esos temas, pero obviamente también hay un papel fundamental para las AFORES, para los involucrados que administran este sistema. ¿Qué pueden hacer ustedes? Se mencionó el tema de la educación financiera, pero ¿qué, según ustedes, pueden hacer para promover el ahorro en México? ¿Qué papel les toca a ustedes
y que pueden hacer solitos ustedes independientemente del Ejecutivo e independientemente del Congreso? Mira, las AFORES participan en un sistema muy complejo, ¿no? Creo que en México, así como tenemos algunas peculiaridades dentro de los sistemas de contribución definida, tenemos un sistema muy regulado, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer solitos? Es difícil. Creo que siempre vamos de la mano con nuestras autoridades, vamos con nuestros reguladores, de manera que, ¿qué estamos haciendo? Yo te diría, lo primero que estamos haciendo es facilitarle al trabajador los mecanismos de ahorro. Ya nos decía Greg en su plática hace rato lo relevante que se vuelven estos mecanismos sencillos, ¿no? La sencillez no es simplicidad, muchas veces la sencillez es una gran sofisticación, esquemas complejos de información, esquemas complejos de intercomunicación, de traspaso de recursos. Pero, por ejemplo, el paso que se dio recientemente de facilitarle al trabajador en una tienda de conveniencia y poder llevar su recurso a una Afore es un ejemplo de donde sí podemos hacer, ¿no? Entonces yo creo que todo el tema de facilitarle al público los mecanismos son importantes. El segundo que también podemos y estamos haciendo es justamente sensibilizar a los legisladores. Como dice Carlos hace un momento, esperemos que el Congreso se mueva pronto, pero el esperemos es un trabajo donde Carlos como regulador y nosotros como Afores estamos cotidianamente trabajando, ¿no? Hay todavía mucho por hacer en el sentido de que los propios legisladores comprendan la urgencia, comprendan el alcance, comprendan las implicaciones que tienen estas reformas y puedan, por lo tanto, ellos mismos hacerse motores del crecimiento, motores del movimiento y no simplemente, Paco mencionaba hace un momento, al final se vuelve un tema político, ¿sí? Pero el tema político muchas veces es un tema sofista, ¿no? Es decir, hay falsedades en el debate y este es nuestro trabajo, estar continuamente explicando, llevando al público a entender. Entonces, sí hay un campo muy importante en la educación financiera, pero no solamente al trabajador, sino también todavía a los legisladores. Gracias, Carlos. Francisco, déjame cambiar un poquito el tema. Hemos estado hablando y se habla constantemente del sistema, ¿no? Del sistema de ahorro para el retiro, del sistema, pero en realidad existen, tengo entendido que arriba de 100 sistemas de pensiones y cada uno tiene sus características, beneficios, particularidades. ¿Tiene sentido tratar de unificar? ¿Es viable algún tipo de unificación? ¿Hay estudios al respecto? Híjole, qué pregunta tan complicada. A ver, yo creo que primero hay que definir que en el tema de seguridad social, lo comentaba hace rato, pero lo voy a poner un poco más claro. Hay 3 tipos de mexicanos desde la óptica de seguridad social. Está el 50% de la población económicamente activa que no tiene acceso a un sistema de seguridad social. Voy a cerrar números, ¿no? Pero luego está el 35%, que son los afiliados al IMSS, que tarde o temprano va a ser el 100% en el esquema de después del 97. Falta poco para llegar a eso. Y luego está el 15% de los mexicanos que están afiliados a los esquemas de servidores públicos. En el primero no tienen acceso. En el segundo, en el IMSS, como ya vimos, las tasas de reemplazo van a ser muy bajas. Desde nuestro punto de vista como actuarios, en la mayoría de los casos inferiores al salario mínimo, porque no van a alcanzar el número de semanas cotizadas para acceder a la pensión garantizada. Y luego en el tercero les ofrecemos todo, pero no va a haber dinero para pagarlas. Entonces, la seguridad social en México creo que está muy mal distribuida y ese es el primer punto. Voy a poner un ejemplo, datos reales. El pasivo contingente, que es, por así decirlo, la deuda que tiene el país con las pensiones que otorga, nuestras estimaciones andan en el 120% del PIB. Eso es lo que vale la deuda por pensiones. De ese 120% del PIB, el IMSS solo vale 31 puntos y los otros 89 puntos son de los sistemas de servidores públicos. Lo voy a poner en otras palabras. El IMSS tiene 16 millones de gente trabajando ahí. Por cada millón de mexicano afiliado al IMSS,
al país nos cuesta 2 puntos del PIB. Por cada 1.000.000 de mexicanos afiliados a un sistema de servidores públicos, nos cuestan 14 puntos del PIB. Entonces, está muy mal distribuido. Ahora sí, con esta base, ¿qué se puede hacer para hacer un sistema nacional? Desde nuestro punto de vista, va a ser prácticamente imposible por esta heterogeneidad que mencionas. Lo que nosotros vemos más viable es crear un modelo nacional de pensiones. ¿Cómo un modelo? Tratar de buscar una ley marco que regule a todos los sistemas de pensiones del país. Es decir, tu estado de Coahuila sí puedes tener tu propio plan de pensiones, pero tu edad de jubilación mínima tiene que ser 65 años. Tus aportaciones mínimas de trabajadores tienen que ser igual a las de patrones. Y buscar en eso migrar hacia un esquema de cuentas individuales. ¿Por qué? Pues para alinearnos con lo que ya está sucediendo en lo federal. Yo creo que ese debe ser el camino. Sin embargo, comentaba hace rato que la parte política puede tener algunas complicaciones. Entonces, lo que decimos nosotros es, bueno, abrir la opción a que sea beneficio definido, pero si es cuentas individuales, pues tal vez tenga apoyos adicionales del gobierno federal para subsidiar los esquemas, etcétera. Ahora, el sistema nacional, ¿por qué es muy difícil? Y esto me parece muy importante comentarlo. Si hacemos un sistema nacional de pensiones, todos los nuevos trabajadores, y voy a volver a poner un ejemplo, el estado de Querétaro, tiene que mandar a sus nuevos trabajadores al esquema de cuentas individuales, pero se queda con los trabajadores actuales. Entonces, para el gobierno de Querétaro, tiene que hacer el desembolso de las nuevas aportaciones y el desembolso de pagar al esquema de transición. Y eso es mucho más caro que no hacer nada en los primeros 20 años. Entonces, si es muy difícil hablar con los trabajadores y convencerlos de una reforma, si el gobernador le va a costar más, va a ser mucho más difícil tener que convencer a gobernador y a trabajadores. Desde la práctica, me parece que va a ser prácticamente imposible. Entonces, en lo que hay que hacer, me parece que es este modelo regulado desde el nivel nacional para buscar que se vayan alineando hacia allá y en un periodo de 20 años volver a hacer lo mismo hacia cuentas individuales. Pero ya va a ser más fácil cambiar de 65 años en beneficio definido a 65 años a cuentas individuales, en vez de ahorita cambiar de 50 años de beneficio definido a 65 en cuentas individuales. Y una última para terminar, se discute mucho de que si nos vamos a cuentas individuales o nos vamos a beneficio definido. Lo que hemos visto en la práctica es que es lo mismo. Es decir, en cuestiones de costo, en cuestiones de beneficio, es lo mismo. El problema es que mucha gente dice, es que cuentas individuales es más barato. Pues sí, ¿por qué? Porque comparan el IMSS a los 65 años de edad, otorgan la pensión con una tasa de reemplazo a los del 25%, contra un esquema que se van a los 30 años de servicio sin importar la edad con el 100% del último salario. Claro que va a ser más barato el de cuentas individuales que el de beneficio definido, pero si ponemos las mismas condiciones en las dos, técnicamente es exactamente el mismo resultado. Hay variables adicionales que hacen que cambien, pero ya varían poco. Entonces, en conclusión, creemos que el sistema nacional es muy complicado, que lo mejor sería migrar hacia un modelo nacional que regule todas las pensiones del país. Gracias, Francisco. Roberto, siguiendo en este tema de la posibilidad y si es viable, deseable unificar o la propuesta que nos acaba de hacer Francisco, ¿hay alguna experiencia internacional que tú creas que sea relevante para esto? ¿Hay experiencias en este tema que valdría la pena rescatar? Sí, sin duda hay mucha experiencia en distintas partes del mundo. Sí me gustaría hacer algunas observaciones previas. Yo creo el hecho de tener un sistema de pensiones lo más universal posible para todos los mexicanos, creo que es deseable. Vienen a mi cabeza rápidamente dos grandes razones, digamos. Una de ellas, hay un tema práctico, que es el progreso de las personas, tiene mucho que ver con la movilidad laboral. El poder cambiarse de un trabajo o de una chamba, de uno a otro, y no estar amarrado a un sector en particular para poder progresar o dejar de progresar.
Por lo tanto, en la medida que sean más uniformes los sistemas, más flexibilidad laboral, y yo considero eso como algo deseable para el progreso de todos los mexicanos. En segundo lugar, me parece muy delicado y políticamente sensible, y en algún minuto puede ser hasta socialmente sensible lo que decía Francisco, que dos mexicanos que estén haciendo el mismo esfuerzo desde el punto de vista de su trabajo y del punto de vista del ahorro, reciban como consecuencia de ese esfuerzo retribuciones significativamente distintas. Yo creo que eso es un problema de inequidad, es un problema que al final puede tener consecuencias y la gente va a percibir como injusto y por lo tanto no es sostenible. Es difícil migrar a uniformar todo, pero creo que sin lugar a duda, de nuevo volviendo a una visión, a qué es lo que queremos hacer con México, creo que es sano tener claro hacia dónde queremos converger. Y en ese sentido, nuestra recomendación y las experiencias que uno ve es desarrollar un sistema multipilar. Un sistema multipilar donde básicamente existe un pilar solidario, que es similar a lo que presentó Gonzalo por el lado del Banco Mundial, donde se ayude a aquellas personas que no pueden ahorrar o tienen una capacidad de ahorro limitada y hay que complementarle o entregarle una pensión básica para que esa persona tenga una buena calidad de vida. Pero hay un grupo muy importante en Latinoamérica y en México de gente que sí puede ahorrar. Y sabemos, por otro lado, que los recursos, ya sea del IMSS o de cualquier entidad, no son suficientes para pagar buenas pensiones. Por lo tanto, la única solución es ahorrar más. Y en ese sentido, lo que nosotros vemos es que estamos hoy día invitados a vivir la era de la responsabilidad personal, donde el resultado del esfuerzo de cada uno para aquellas personas que pueden ahorrar y el esfuerzo que hacemos para planificar y trabajar nuestro futuro va a ser el factor primordial en cómo queremos vivir y lo que podemos alcanzar producto de nuestro esfuerzo, porque no hay nadie que se pueda hacer cargo de esto por nosotros. Por lo tanto, invitamos en ese camino e insistimos que existen diversos mecanismos de ahorro y particularmente la parte de ahorro voluntario que tienen que complementar este 6,5% que es insuficiente. Es un gran paso sin lugar a duda la creación de la AFORE. Luis presentó el gran impacto del punto de vista fiscal y alivio fiscal, pero sabemos que no es suficiente y de nuevo nuestra invitación como principal es actuar con esa visión de largo plazo. Las cosas tienen costo en el corto plazo, pero sin lugar a duda vamos a tener una mucho mejor sociedad y un mucho mejor país en México si tomamos los pasos ahora, que la población es joven, a esperar, porque este tema no puede esperar. Gracias, Roberto. Carlos Noriega quería decir algo sobre este tema. Sí quería por no reaccionar un poquito desde la perspectiva de la industria. Es decir, Paco nos da unas cifras verdaderamente aterradoras, ¿no? Del 120% del PIB como deuda. Lo peor del caso es que esto sigue creciendo, ¿no? No estamos en una situación donde esa deuda pensional está limitada. Y entonces, en la medida en que sigue creciendo esa deuda por no haber hecho la transición a un nuevo sistema que acote esos pasivos, seguimos como país empantanándonos más, ¿no? Y ya Luis nos decía hace un rato que es una cuestión de decisión. Entonces, yo sí creo que hay cierta prisa por hacer los cambios. La reforma que se hizo para la ley del Seguro Social, una de las lecciones que aprendimos es que la transición es tan larga, que dificulta entender claramente el nuevo sistema, ¿no? A muchos de los trabajadores todavía que van a pensionarse con la ley vieja no identifican los beneficios de la nueva ley y los que se van a pensionar por la nueva ley siguen refiriéndose a la vieja ley como si esta fuese todavía un referente válido para ellos. De ahí entonces que la reforma que se hizo en el ISSSTE unos años después fue un poco más contundente y yo sí creo que de aquí hacia adelante debemos ser más claros en la necesidad de concluir ese cambio llevando a un sistema único, ¿no? Donde los gobiernos estatales y municipales puedan migrar más rápidamente y entonces estudiar cómo se puede hacer eso, ¿no? Es decir, si la dificultad de los gobiernos estatales es clara por restricciones presupuestales, pues se tendrá que hacer evidente esto, ya sea con un endeudamiento explícito, con una absorción de parte de esta deuda, como fue en el caso de la reforma energética que queda planteado, qué parte podría absorber el gobierno federal, cuánto los gobiernos estatales y cuánto las nuevas generaciones.
Lo que sí quiero, digamos, insistir es que sí hay un tema de urgencia, porque si, entre más tiempo nos tardemos, más difícil va a poder ser tomar esa senda de crecimiento sano para el país y desde luego para darle una pensión no solamente adecuada, sino financieramente viable al trabajador. Gracias, Carlos. Una última pregunta antes de pasar a conclusiones breves de nuestros 4 panelistas, y es para Carlos Ramírez. Luis de la Calle presentó un modelo y habló de 3 variables, o destacó 3 variables en su presentación que tienen que ver con la contribución, que tienen que ver con el rendimiento, y la tercera es sobre la cual te quiero hacer una pregunta, que es la edad de jubilación. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? ¿Es viable ajustar esto? ¿Sí, no? ¿Cómo? ¿Qué piensas al respecto? En el caso mexicano ocurre una situación muy peculiar, que es que nuestra edad de retiro, la ley dispone que es de 65 años de edad. Si uno observa lo que ha ocurrido a nivel internacional en los últimos años, pues empieza a quedarse corta esa edad de retiro. Y digamos, algunos países están empezando a migrar hacia edades ya más cercanas a los 70. Sin embargo, el problema esencial de México no es tanto la edad de 65, sino lo que supone la cesantía a los 60. Es decir, un trabajador que queda sin empleo a los 60 años, según la ley mexicana, está en posibilidades de acceder al tema de su jubilación. Y donde está el problema es ahí, que se nos están jubilando los trabajadores pues por las propias condiciones del mercado laboral o por una decisión propia, digamos, hay de los dos, pero se nos están retirando a los 60. Y ahí sí tenemos un problema muy serio. Es decir, una enorme mayoría de mexicanos que hoy está optando por el retiro lo está haciendo a los 60 años de edad, cuando la esperanza de vida de un mexicano promedio está cercano a los 76, 77 años, y naturalmente que eso seguirá creciendo en las próximas décadas. De tal suerte que si hay una reforma en donde habría que pensar con mucha seriedad qué hacer, es en la cesantía. La edad de retiro de 65 puede ser un tema de discusión. Hay que siempre cuidar porque no se exacerben los factores de desigualdad, porque naturalmente sabemos que las personas que más viven, desgraciadamente, un tema de desigualdad también en la esperanza de vida, son las personas que mayores ingresos tienen. De tal suerte que aumentar la edad de retiro nada más de 65 a 70 podría generar un efecto de desigualdad no trivial, pero donde sí, sin lugar a dudas, hay un área de oportunidad es en el tema de la cesantía a los 60 años. Gracias, Carlos. Tenemos ya unos minutos para concluir, y si les parece, lo que me gustaría hacer es que cada uno de ustedes brevemente un comentario final de aproximadamente 1 minuto, y si están de acuerdo empezamos con Francisco. No, nada más agregar a la pregunta pasada y a lo que dice Carlos. Sí creo que hay un sentido de urgencia importantísimo, y el problema es que sí quiero recalcar, no estoy ni a favor ni en contra del beneficio definido, ni a favor ni en contra de las cuentas individuales, pero sí creo que los últimos 20 años se han impulsado hacia estados, universidades y estos esquemas de servidores públicos el guiarlos hacia cuentas individuales, lo cual me parece correcto, pero sin abrirles otras opciones, lo cual ha hecho que no hagan sus reformas, porque están esperando ayuda de gobierno federal. Entonces, lo que creo que hay que hacer es, vamos a abrirlos con incentivos mayores, con cuentas individuales, pero si no hacemos eso van a pasar otros 20 años, no vamos a hacer nada, y ya con una presión presupuestal mucho más grande para eso. Nada más. Gracias Francisco. Carlos Noriega, comentarios finales. Sí, yo quiero reaccionar mucho a la plática que nos dio Greg, porque creo que fue muy, muy valiosa. En el último punto de su presentación hablaba de la educación financiera. Y creo que aquí hemos hablado mucho de la educación financiera al trabajador, y un pequeño énfasis, también la educación financiera al patrón, ¿no? Es decir, la informalidad que tenemos en México
no se debe nada más a que el trabajador voluntariamente prefiere no incorporarse al régimen de seguridad social, sino mucho es porque nuestra legislación laboral resulta muy onerosa para el patrón y por lo tanto el patrón prefiere, por razones económicas, no incorporarse a la formalidad. Entonces creo que ahí la educación financiera debe centrarse en todos los temas alrededor de esta legislación laboral para hacer más fácil al patrón incorporarse. Y creo que aquí el punto conclusión, yo diría, de esta plática en particular, es la gran importancia de ayudar al patrón a que ayude al trabajador a ahorrar. Y que una manera de hacerlo es con estos mecanismos de matching funds, donde si el patrón tiene un apoyo fiscal, se logra. Y creo que los resultados son evidentes. No solo en Estados Unidos el 80% de los trabajadores que participan en la fuerza de trabajo participa también en estos esquemas. Lo que nos dice Roberto es que en Chile el 70% de los que tienen acceso a este tipo de facilidades lo aprovechan. Lo que necesitamos entonces aquí en México, evidentemente, es que a nuestros patrones se les ayude para ayudar a los trabajadores. Gracias, Carlos. Debo de incluir en esa lista de quién hay que educar en temas financieros, no solamente a trabajadores, no solamente a los patrones, a los legisladores, y me incluiría también a mí y a los medios, que creo que también tenemos una importante tarea de aprender del tema para poder hablar del tema de una manera más, no solamente elocuente, más informada, que creo que también es muy importante. Carlos Ramírez, unos últimos comentarios. Bueno, yo simplemente insistiría en que el tema de las reformas que requiere este sistema creo que son ya muy visibles para todos. Es decir, ya este sistema de pensiones, como se ha dicho en otros temas, está sobrediagnosticado el sistema de pensiones mexicano, sabemos lo que tenemos que hacer. La ruta del Congreso es muy clara y hay una enorme responsabilidad, por supuesto, del Ejecutivo, que estaremos trabajando con mucha intensidad en estos próximos días, semanas, meses y años para seguir inculcando esa urgencia, ese sentido de urgencia entre los legisladores. Pero no podemos quedar paralizados esperando a esos cambios estructurales de parte del Congreso. Tenemos que avanzar en la agenda, que es muy amplia, de reformas o de micro reformas que sí se pueden implementar sin el concurso del Congreso y que van a abonar a fortalecer al sistema de pensiones. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Y por último, Roberto, comentarios finales. Sin lugar a duda, hemos tenido un debate muy interesante, muy enriquecedor. Creo que todos estamos de acuerdo que hay que actuar con sentido de urgencia. Y en mi opinión eso es un gran avance respecto a la necesidad de hacer cambios de un sistema que ha progresado, pero queda mucho por hacer, dado que el ahorro en México, el 6,5%, es insuficiente y adicionalmente existen muchos casos excepcionales de trabajadores mexicanos en que están llevando beneficios que no necesariamente son similares a los que otras personas con el mismo esfuerzo de ahorro no tienen acceso. Sin lugar a dudas, yo hablé al principio de una política pública, pero este es un esfuerzo de todos nosotros, este es un esfuerzo de gobierno, de todas las autoridades, para generar los mecanismos apropiados para que haya ahorro. También un esfuerzo de nosotros, los proveedores de servicios. Hablamos de generar mayor competencia. Creo que en el ámbito de ahorro voluntario se puede generar mucho mayor competencia y todos los actores del sector financiero deberían ser proveedores de ahorro voluntario. Creo e insisto que particularmente las soluciones colectivas, grupales, son un mecanismo tremendamente eficiente para llegar a una masa mayor de trabajadores que no tienen acceso a productos de última generación, si no es a través de medios grupales, porque a medios individuales no los pueden accesar. Y finalmente creo que tenemos que seguir pensando en que el sistema de pensiones en México siga siendo sustentable y por eso pensamos que los planes de contribución definidos son un componente clave para que sea sustentable. Esa sustentabilidad tiene que liberar recursos para ayudar a la gente que no puede ahorrar a través de soluciones tipo social, seguro social o pilar solidario. Creemos que también, y aquí tengo un matiz un poco diferente, pero el sistema tiene que ser muy transparente en el sentido de saber hacia dónde se están yendo esos dineros, esos ahorros de los mexicanos. Creo que aquí, con ánimo también de provocar un poco
cómo se utilizan los recursos del Infonavit puede ser una oportunidad para transparentar. Creo que el tener un cálculo apropiado de cuáles son los pasivos en pensiones que existen en ciertos planes, ya sea privados, estatales, del sector que sean, y poder transparentarlo puede ser un paso también adelante que se puede mejorar para identificar realmente qué tamaño de problema y posiblemente identificado mejor el tamaño del problema o actuar más decididamente a buscar una buena solución. Y por supuesto tiene que ser equitativo y justo, y por eso hacía mención a la era de la responsabilidad personal como un componente importante para resolver el problema de las pensiones en México, porque nuevamente los dineros no son suficientes y no alcanzan. Matices importan, las herramientas que desarrollan, como la que presentó Luis de la Calle, creo que serán enormemente valiosas en estas discusiones. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado y los esperamos en el próximo foro. Muchísimas gracias.